Durante años nos hicieron creer que el éxito se alcanzaba a través de un solo camino. Que emprender era para unos pocos. Y que si fallabas, era porque no era suficiente. Este podcast no viene a motivarte. Viene a romper ideas. Soy Pablo. Y yo Jesús. Y esto es Una idea que se rompe. Y si usted quiere emprender, organice su momento. No tiene que ser ya. O sea, pongamos un ejemplo conciso. Si yo quiero vender helados, no tengo que montar enseguida Popsi, ¿sabes? Porque es que yo no sé si tú eres muy curioso y yo sé yo sé que tú de pronto sabes cómo empezó, por ejemplo, la historia de Coca-Cola. Es una marca que en su primer año no vendió más de 3 botellas. Al año siguiente no vendió más de 10. Y son marcas que se consolidan y así usted encuentra en Netflix documentales como el de McDonald's, KFC y marcas que son supremamente reconocidas que no se crearon en un día. Entonces, si yo voy a vender paletas, ¿por qué me frustro? Porque mis paletas no son las de Popsi. Si puedo empezar con la paletería de Pablo y veo cómo hago que eso llegue al cliente. Hoy en día, con un cliente y un consumidor que es más educado, ¿a quién le quiero llegar? Entonces, no tiene los procesos industrializados de la paleta que tú conoces. Mi paleta es más artesanal. Por ahí la voy vendiendo. Entonces, creo que un muy buen primer momento del emprendimiento es reconocer cómo estoy yo como emprendedor. ¿O tú qué piensas? Sí, y pienso de que principalmente, más allá también de conocerte, también entender o sea, de qué me falta. Porque, a ver, muchas personas quieren emprender y de pronto no saben ni siquiera cuánto es 1 más 1. En el buen sentido de la palabra, lo digo, o sea, quiero hacer paletas, pero no sé ni siquiera qué tengo, qué necesito. O sea, por ahí siempre escuchaba de que cuando un verdadero empresario no necesita saber o sea, por ejemplo, no porque yo venda empanada, tengo que saber hacer empanada. Yo siempre lo he dicho, no, o sea, tienes que apasionarte por lo que sabes. Al menos, O sea, a que sabe la empanada. Al menos me tiene que gustar la empanada de comer. o tal vez sé que si mañana no viene el cocinero o el que muele, yo pues ya sé. Plato a plato lleno y... Tal cual. Entonces yo pienso de que sí, te interesa un mercado diferente o un producto diferente al que tú normalmente estás acostumbrado o quieres, pero en realidad yo pienso de que tienes que conocer lo que vas a hacer. O sea, no necesariamente tienes que ser el experto, pero sí siquiera entender un poco de cómo se hace. Entonces yo creo que por ahí siempre digo, o sea, si tú quieres emprender, sé tú mismo el empleado, el que hace como si todo dependiera en cierta manera de ti, porque en cierta manera tú eres el todólogo en un inicio. Es que inicialmente toca, sí. Entonces yo pienso de que principalmente enfocarse en eso. Segundo, yo creería que también hay algo importante en este pensamiento y lo hablamos ahorita del tema de la frustración. Yo creo que entender esa palabrita tan compleja es clave. O sea, ¿por qué? Porque es que a veces, como lo dijiste tú, los indicadores los tenemos por las nubes. Creemos que si no vendemos 10, 20, 30 al mes, y a veces no somos realistas. Yo siempre he dicho, bueno, en la ingeniería nos enseñan de que hay dos extremos. O sea, el extremo súper optimista y promete siempre al peor, sí. Obviamente para crear barreras de entrada, crear de pronto formas en las que puedes consolidarte y demás. Pero yo siempre he dicho eso, o sea, siempre estoy como en ese... Hay que ser positivo, pero no irse a ese positivismo tóxico. Porque es que si ya me está yendo bien, este mes me va súper bien y tal, pero el otro te va súper mal y perdiste lo del primer mes, algo estás haciendo mal. Entonces hay que también entender esa forma en la que nos estamos midiendo y creo que por ahí también podemos entender eso. Y hablando también un poco del tema, ¿no? Aquí ya siendo un poco multiculturales, hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje que soñaba un montón y estando en otro país, en otro lugar, tú te das cuenta de mucha cultura y me pareció muy curioso algo y es que aquí por cultura tenemos una necesidad de demostrarle al otro en qué momento de mi vida estoy o en qué posición de mi vida estoy, ¿no? Eso también distorsiona un poco tu mentalidad de empresario, ¿sabes? Porque es que si yo como empresario veo
vamos de nuevo a las empanadas. Que mi empresa de empanadas me está dejando ya al tercer mes 2 millones de pesos. Probablemente lo primero que haría una persona que no tenga su foco claro es mirar cómo cambia su teléfono por uno mejor. Tal cual. O si mi empresa ya me deja 10 millones de pesos más, probablemente un empresario que no tenga la mente clara, en vez de darle un posicionamiento, un fortalecimiento a su empresa, va a pensar en la última camioneta de mi mensualidad. Yo conocí una persona supremamente increíble en procesos de eso, del dinero. Y uno entiende muchas cosas de las personas y es en el enfoque y la relación que realmente tienen con el dinero. Por ejemplo, yo no podía creer que una persona tuviera gastos mensuales de 60 millones de pesos y eso se lo gastara prácticamente un 10%, 12% en arriendos. ¿Tú sabes qué es el 12% de 60 millones de pesos? Paga un arriendo con ese dinero. Y hoy en día me decía claramente, Pablo, me pasaron un montón de cosas y hoy yo no lo haría. Pero esto lo utilizo con el permiso de la persona porque se reconoce a sí mismo que si... Él me dijo como, si yo estuviera en otra posición de mi vida en estos momentos, haría otra cosa. Entonces, también es una parte importante del empresario saber en qué momento está su negocio y qué hago con lo que mi negocio me brinda, ¿no? Es espectacular gastarte los frutos de tu trabajo y tú lo vas a sentir. Y hay quizá ese error que cometemos, ¿no? Y no es mentira. O sea, si a ti te quedan 2 millones de pesos de más y resulta que durante todo ese mes estuviste durmiendo 4 horas, tú vas a decir, lo mínimo que me merezco son esos 2 millones de pesos, güey. O sea, ya esos 2 millones de pesos, en lo que sea, 30,000 salchipapas, o sea, nadie se lo merece más que yo. Y es natural que pase. Pero probablemente tus resultados van a ser distintos si ves la manera de que ese dinero siga trabajando para ti. ¿Y cómo trabaja el dinero para uno? Pues cuando yo doy dinero y me devuelve más dinero. Tal cual. Ahí está el punto. Entonces, creo que he llegado aquí a una visión, y es que muchas cosas que nos están pasando es precisamente por la influencia que tenemos de muchas cosas. Hoy ser influenciado es supremamente fácil. Entonces, hay que tener un filtro incluso en eso, ¿no? En lo que uno consume para poder saber hacia dónde va a llevar lo que se está dando. Y te lo digo porque vuelvo al tema. Mi amiga, estábamos en su país, ella me decía, es que aquí tú ves personas con mucho dinero montando el metro. Y yo decía como, nosotros tenemos un mal hábito financiero, porque yo no sé, pero hay una idea limitante que yo lo he escuchado mucho eso y yo no sé si tú lo has escuchado. Y yo hoy en día digo como, tenemos tan mala relación con el dinero que hasta nuestra comunicación habla de eso y afecta a tu empresa. ¿Tú nunca has escuchado que para tener algo hay que endeudarse? Sí, total. ¿O nunca te han dicho que ¿para qué tanta plata si eso trae problemas? Entonces, hasta nuestras acciones van en ese tipo de cosas que te inculcan y eso tiene una afectación en tu empresa. Si tú como empresario no estructuras realmente una relación, porque al final del día, diría mi contadora, el dinero es una energía. El dinero es una energía y lo que tú haces con tu energía, pues te mueve. Si tú estás programado para que el dinero sea tu enemigo y esté totalmente satanizado, eso va a pasar. Por lo menos, hace poco falleció este cantante, el de música popular, Jason Jiménez. Jason Jiménez. Y yo no podía creer que yo veía en un post alguien diciendo, o sea, quiero que esto sea interpretado de manera inteligente. Ya creo que vas a decir. Porque creo que uno tiene que ser muy inteligente con esas cosas. Y es, yo no podía creer que hubiera una persona diciendo, ¿cuánto no daría Jason Jiménez por estar sin plata debajo de un puente y sin comer, pero con su familia? Y yo decía, es que él no se murió por tener dinero. Y todos vamos a morir. O sea, tú te mueres rico, pobre, empleado, desempleado, tú te vas a morir. Pero nuestra cultura está tan satanizada con el dinero que realmente termina siendo para ti un problema. ¿Sí? Entonces, tú cuando empiezas a tener el dinero de tu empresa, dices, no, yo no puedo tener tanta plata, eso es un problema. Y ahí van tus acciones. Y ahí vas realmente viendo. En cambio, cuando tú tienes una relación completamente diferente, pues probablemente tu mentalidad hace que tu empresa crezca. ¿A qué voy? A lo que tú dices, ¿no? De que uno realmente
o se frustra porque no ve los 40 millones de Popsi, sino los 700.000 de Paletas Pablo. Y es entender cómo con esa relación tuya y de tu empresa van a ir avanzando, porque esto termina siendo una relación. O sea, yo creo que tus negocios se vuelven tus hijos. Se vuelven tus Sí. hijos y es una crianza estricta, o sea, bueno, listo, ya este tiene 3 años, este caminó un poquito más, pero este tiene 6 meses. Vamos a prestarle atención al de los 6 meses, pero es que el de 3 años está haciendo tu rebeldía, no, no, y vas otra vez y le prestas atención. Entonces termina siendo también una relación con tus marcas que te llevan a pensar de una manera diferente. Entonces, yo creo que a esas personas que quieren emprender, a esas personas que ya están emprendiendo, desde mi humilde aprendizaje, sí les digo, estructúrese usted muy bien como empresario. O sea, usted como empresario, conózcase, estructúrese, porque a eso nos está llevando la conversación, ¿no? Hemos hablado de nuestras experiencias, pero siempre hemos hablado de lo que nosotros estamos haciendo detrás y creo que podemos hasta el momento recoger el hecho de, uno, si quiero ser empresario debo conocer hasta dónde puedo llegar yo con lidiar eso. Dos, mi capacidad, ya sea creativa, de lo que me apasiona y eso, hasta dónde me puede llevar también a ese cumplimiento. Y tres, ¿cómo me voy a formar yo? Porque al fin y al cabo yo escuché por ahí que la empresa es el reflejo de su líder. Sí, tal cual. De su líder. O sea, yo creo que por eso muchas veces intento arreglar mi cama antes de irme, porque si tuviste un mal día y llegas, ya la cama está arreglada. Ojalá y mi mamá no vea este video porque puede decir que es mentira, pero sí trato siempre como de dejarlo ordenado porque me gusta mucho también que eso se vea dentro de mis procesos laborales y empiece a adquirir hábitos, ¿no? Que lo lleven a ese proceso empresarial. Uno tiene que cambiar muchísimo, muchísimo en el momento en el que pasa de ser alguien que trabaja para otra persona a cuando tú trabajas para ti mismo. ¿Tuviste cambios cuando dejaste pasaste de esa vida de, ok, mis papás me solucionan a, estoy viviendo de algo que creí que era un hobby? Sí, sí. Y principalmente en hábitos. O sea, yo era de las personas que odiaba un libro. Por lo mismo, porque la cultura, cuando me enseñaban a leer, era, léete este libro literario, no sé qué, que o sea, no le veía un gustico, como dice uno ahí. Empecé a cambiar la lectura porque soy muy apasionado del tema de la mentalidad y todo este mundo. Y dije, bueno, voy a leer de pronto historias, biografías y este tema de superación, que más allá de que la necesitara era que veía y me alegraba como el momento leer como cuando una persona, o sea, el autor contaba una historia de una persona X o Y que se superaba de un proceso o que tuvo de pronto en ese hueco que tanto muchas personas han pasado por ahí y que gracias a la mentalidad pudo cambiar. Como te digo, no, en ese momento yo me decía, no, yo no necesito este tema de... Pero sí me cambió mucho la forma de los hábitos. Y empecé también a escuchar todo ese tema de podcast y todo esto. Y bueno, de lo principal, de lo que primero me cambió fue obviamente en la manera de pensar. En realidad, como te digo, creo que nunca nos ha enseñado y nunca a una persona se le va a enseñar de una manera fácil o bueno, no digamos fácil, sino dentro de la... Sencilla. Sí, o más bien dentro de la cultura, sino... Porque bueno, hay un libro muy famoso y que es muy juzgado, que es Padre Rico, Padre Pobre. Si una persona con mentalidad rica, porque no necesariamente tiene que ser rico de dinero, con mentalidad de pensamiento rico, te va a enseñar a ahorrar, a saber cómo manejar tu dinero así tengas 1,000 pesos. Porque siempre he dicho, el que aprenda a manejar bien 1,000 pesos, a administrar bien 1,000 pesos, va a administrar 1, 10, 12, 20, 100, 200, 1,000 millones de pesos, pues obviamente lo hace administrar. Entonces digamos que mi primer cambio fue lo que tocaste en este momento, es el tema de la administración del dinero. Yo, como te digo, o sea, yo me consideraba un comprador compulsivo. Yo quería algo, lo veía. Tuve, o sea, cosas en las que mi papá una vez me dijo, ¿para qué vas a comprar eso? Cuando compré en Vigana Cámara. Si tú eso lo vas a dejar tirado por ahí. Porque yo era de esas personas que compraba algo, 2, 3 días lo usaba y lo dejaba arrumado, como dice uno por ahí.
Entonces, digamos que mi primer cambio fue eso. Entender que el dinero, como tú lo dices, yo lo veía desde otra perspectiva, yo lo veía como una persona. Que si, a veces también, si tú también lo deseas muchísimo, o sea, se va. Y otro, si no lo deseas, si le tienes como esos pensamientos que tú dijiste, como que, no, es que esa persona se hizo rica o ganó dinero fue haciendo tramullos, haciendo cosas así, o el que tiene dinero es porque hizo algo malo, porque robaron o X persona. Entonces yo pienso de que primero que cambió fue eso, mi relación con el dinero, la forma en la que yo eh, también administraba el dinero, ¿cierto? Que como te digo, o sea, finanzas personales la aprenden las personas que de pronto estudian finanzas o que, pero en realidad los que eh, se aplican en la vida, eso en realidad hay que, o sea, hay que hacerlo de una manera muy ágil. O sea, en realidad yo pienso de que es lo primero que hay que cambiar y tú lo nombraste. Otra cosa que cambió y que lo leí en un podcast es el tema de arreglar la cama. En realidad, ahí hay mucho que esculquear. Si usted quiere emprender, arregle su cama. Y hay un libro que se llama así, Tiende tu cama, creo que se llama, en realidad. Y lo ven desde una visión de los ABC de Estados Unidos, que en realidad ellos dicen, o sea, ¿por qué? Porque más allá de cuando llegues a tu casa y encuentres, así hayas tenido un día mal, es que es ellos le dicen como tu primera ganancia. O sea, ya atendiste tu cama, pues, hey, felicitaciones, ya la atendiste. Otros dicen, bueno, haz tu ejercicio, haz 5 lagartijas, lo que sea, y ahí vas sumando cosas buenas. Yo también creo mucho en la ley de la atracción, así de que también eso ha mejorado mucho. Bueno, en ese momento me cambió muchísimo la forma en la que yo analizaba mis pensamientos, digamos, de una manera. Por eso mismo, porque empezaba a... Porque bueno, te soy sincero, muchas veces uno tiene pensamientos muy negativos ¿Intrusivos? y que hacen de que en realidad uno tenga esa forma de ver la vida de una manera catastrófica, que todo lo malo te va a pasar, que tú eres lo peor y demás. Entonces, yo pienso de que esa fue una forma en la que me cambió mucho la manera en la que yo veía pues mi empresa y mis negocios. Yo esto que te voy a contar lo aprendí, creo que lo entendí después del tiempo, pero yo no sé, o sea, yo siento que, no sé si es por mi carrera, por la manera en la que me enseñaron a hacer las cosas, la gente te quiere dar un manual de todo. O sea, la sociedad te quiere decir cómo se vive una buena vida, cómo tú serías un buen profesional, cómo tú, y eso creo que nos tiene mucho en conflicto en eso. Entonces, yo también soy súper influenciable, obviamente soy producto del mercado. Y en el momento en el que yo emprendí o quise emprender, yo le voy a decir algo a usted. Así como a uno en un reality show le dicen, usted vaya y sea usted, busque la manera de que los consejos que escucha se adapten a usted. Hay algo que yo odio en la vida y es madrugar. Yo tengo un amigo que a mí, yo tengo un amigo que a mí me dice, yo solamente te voy a madrugar cuando tienes un vuelo a las 6. Compro vuelos a las 6 porque son los más baratos, no porque me guste madrugar. Pero como me gusta la cambamba, voy y compro los vuelos de 6 de la mañana. Jason, amigo que vives en Bogotá y me recibes cada vez que voy a las 3, 4 de la mañana, te dedico este espacio en agradecimiento. Sí, tengo un amigo que siempre que voy es el que me recibe en la mañana. Y me quería adaptar a eso, ¿no? Entonces, a ti te dicen, para ser un muy buen empresario, levántese a las 5 de la mañana. Yo decía... Métase en agua fría, congelada, no sé qué. Con su botella azul en su mesón de mármol. Yo decía, yo quería ser un buen empresario. Yo quiero ser un buen empresario. Estoy en proceso de ser un muy buen empresario. Pero es que odio el tenerme que levantar a las 5 de la mañana. ¿Cómo así? ¿Por qué me tengo que levantar a las 5 de la mañana? Y olvidamos, vuelvo y repito, que la persona que está detrás de la cámara te está dando su visión desde su realidad. Yo tenía un negocio que me hacía dormir a las 12 de la noche. ¿Con qué fuerza me iba a levantar yo a las 5 de la mañana a ir a hacer pesas? En ese momento, todo el mundo me recomendaba, tienes que leerte el libro del club de las 5 de la mañana. Y yo decía, y ahora te vas a reír, yo decía, yo no voy a comprar ese libro porque a mí no me importa lo que está haciendo la gente a las 5 de la mañana. O sea, yo porque... Y me lo regaló una amiga. O sea...
yo decía, bueno, tengo que leérmelo porque ella me dijo que le sirvió un montón y que cambió. No me lo he empezado a leer porque tengo otros libros que terminar, pero te prometo, amiga, que me voy a leer El Club de las 5 de la mañana para saber qué hace la gente a esa hora, no para levantarme a las 5. Pero ¿a qué voy con toda esta cháchara? Uno tiene que saber amoldar a mi realidad. Es supremamente importante reconocer tu realidad. Los consejos que me dan. O sea, yo no tengo que levantarme a las 5 a entrenar, pero estoy entrenando a las 7 de la mañana. Me levanto a las 6. Me levanto, le doy agua a mi perra, me hago un café, me baño, me cambio y voy y entreno. Pues no estoy entrenando a las 5, pero sí estoy entrenando a las 7. ¿Qué pasa? Que yo siento que me levanto antes que mis problemas. Y yo le digo a mi hermano eso. Como que si yo me levanto a las 7, mis problemas realmente empiezan tipo 9 de la mañana. Bueno, no digamos mis problemas, mis retos empiezan a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ya yo tengo 3 horas, 2 horas despierto. Ya tengo mi mente en su lugar, ya he entrenado, ya he hecho. No siempre. O sea, a veces entreno a las 8, a veces no. Este año quiero ser supremamente juicioso con el entrenamiento. He venido batallando con él durante años. He conocido entrenadores espectaculares. Aquí estoy, los reconozco. Pero voy adaptándome a mi proceso. Entonces, dejar de seguir un molde que me genere frustración es una decisión que yo tomé como empresario porque es que también, si yo no estoy tranquilo y mentalmente bien, pues no voy a poder tener un muy buen desempeño. Y en estos momentos yo me estoy levantando temprano, no porque me digan que un buen empresario se levanta temprano y hace ejercicio, pues no vamos a hablar de los beneficios del deporte ahora mismo, lo podemos hacer más adelante y cómo como empresario tú te beneficias de eso. Pero a lo que voy es que no puede uno seguir un molde porque, vuelvo y repito, esto es una relación. Y no hay un libro que te diga, para tener una relación larga, léete este libro. Para tener una relación corta, léete este libro. No, es simplemente uno ir reconociéndose y ver cómo vas a ir pasando a ese proceso. Estoy de acuerdo que tienes que hacer ejercicio. O sea, eso libera un montón de estrés de todo. O sea, la terapia, conoce gente también buena y sobre todo de lo que te rodeas. Yo pienso que una persona que tiene la capacidad, volviendo al auto, que lo más difícil es auto, que tiene la capacidad de autoexigirse, no motivarse, la motivación es efímera, la motivación es como el hambre, eso te va y te viene Sí. y ya. Pero ¿en qué momento rompo yo esa motivación para volver la disciplina y decir a las 6 de la mañana, voy a ir a hacer ejercicio? ¿Cómo, Tal cómo, cual. cómo lo hago? Es de la misma manera como te vas a formar para decir, tengo que resolver esta nómina, pase lo que pase. Tengo que resolver estos pagos, pase lo que pase. Y así vas entrenando a tu cuerpo a que lo que domina es lo que está aquí. Yo tengo un amigo que un día me dijo, lo único que no domina el hombre es su corazón. De resto, absolutamente todo. Empieza a trabajar en tu mente, que sea tu aliado, no tu enemigo. Una mente que es tu aliada te va a llevar donde tú quieras. Entonces yo creo que el clip yo lo hice cuando entendí que los buenos hábitos los puedo amoldar a mí. Y de que mi manera no simplemente tiene que ser la única y que a ti te vaya a funcionar. De pronto a ti sí te gusta un montón madrugar. Por lo menos a mi mamá le encanta madrugar así no haga nada. Pero ella madruga, la hace sentir productiva, la hace sentir que está bien. Así a las 10 esté durmiendo No, otra eso vez. te iba a decir, pero o sea, a las 9 de la noche ya está con... Así a las 10 de la mañana esté durmiendo, ya se levanta a las 6 Ok. y ya hizo su... Acomódalo a tu manera de emprender. Me gusta mucho que la gente ya no cree en los métodos usuales, ¿sabes? Ya veo más gente creyéndole a atraer, veo más gente creyendo a planificar. Su futuro está espectacular y hágalo. Pero como dije yo en mis redes sociales, la única diferencia entre tu sueño y tu proyecto es la manera como lo accionas. Deja de soñar, eso déjaselo a dormir. Empieza a proyectar, deja de tener sueños, ten más proyectos. Pero es que el camino entre lo uno y lo otro es como tú haces y cómo me moldeo yo. Porque dirán, a ver, para ser empresario no tengo que ir a hacer ejercicio a la mañana. Sí, eso es lo que haces en la mañana. Pero de manera intrínseca lo que estás haciendo es demostrarle a tu cuerpo que desde temprano tiene que ser productivo, incluso cuando no quiere. Porque usualmente yo me he enfrentado a miedos que me dejan quieto en mi proceso empresarial. Pero así como me enfrento a una pesa de 100 kilogramos, me enfrento a ese problema diciendo, así yo sienta que no lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Entonces, creo que detrás de nuestros hábitos hay acciones supremamente poderosas que van detrás. ¿Cómo evitas toda una tentación? Por lo menos como el azúcar, como el pan que es tan delicioso, como los fritos, como una salchipapa en Barranquilla, Dios mío.
¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo evitas gastarte el dinero de tu empresa en cosas innecesarias? ¿Cómo evitas esa tentación? Yo un montón de veces, mira, durante 3 años quería esto. A mí me encanta el papel. Yo amo el papel. Pero mi hermano el mayor un día me dijo, ni yo, con 14 años más que tú, escribo todavía en el papel. Pareces tú el viejo. Y yo decía, listo, perfecto. Y una vez fui con un amigo, anécdotas, ¿no? Que a uno le Sí, pasa. no te- Fui con un amigo a una reunión supremamente importante de empresarios que estaban haciendo en Barranquilla. Era como un proyecto donde se reunían empresarios. Él es presentador en la ciudad de Barranquilla y él iba a ser el conductor ese día del evento, ¿no? Entonces fue como, oye, va a un evento de pitching. Pitching es como el proceso que tienen los empresarios ante los inversionistas para hablar de sus negocios y que la gente decida si quiere invertir o no. A mí no me interesaba en ese momento que alguien invirtiera en mí o en mi negocio. Yo lo que quería era probar el nivel que yo tenía de conocimiento de mis marcas y pues también el nivel de comunicación que yo tenía para ver, porque uno se rankea, ¿no? Sí. Puedo hablar con personas de este tipo y me van a entender y me van a creer y no sé qué, vamos a ver qué pasa. Listo, nos sentamos en una mesa y salió alguien y dijo, saquen dónde apuntar. Mira, salieron MacBooks, salieron celulares que se abrían así, salieron no sé qué. Y salió Pablo López con su libretica. Y mi amigo hacia enfrente y cuando salimos me dijo, le dices a todo el mundo que eres empresario y escribes en una libreta que le quedan 3 hojas. Entonces, el punto no es la libreta. El punto es que antes de comprarme esto, pensaba en que tengo que pagarle a otra persona por el trabajo que está haciendo. Que tengo que priorizar el mantenimiento de un aire acondicionado para que el cliente se sienta bien cuando va. Entonces yo creo que tú como empresario, cuando te vas entrenando en ese tipo de cosas, realmente todo a tu alrededor cambia. Hace poco me preguntaron en Instagram, el Pablo de antes y el Pablo de ahora, ¿qué se dirían? Y yo le decía, pues ni se conocerán. Y si se conocen, probablemente el de antes le diga al de ahora, wow. Pero no porque me interese que la gente piense que eso soy, sino porque yo reconozco que definitivamente no estoy ni mental, ni física, ni, ni visionariamente donde antes estaba. Entonces, es importante entender, y vuelvo a lo que nos está dejando esta conversación, y es que el primer negocio, o el primer activo, llamémoslo así, el primer activo que un empresario debe conocer supremamente bien es a él mismo. Tal cual. Y yo quiero también ahondar un poquito en este tema de los caprichos o también El wannabe. sí, Tengo que... no, es que si mañana Dios no lo quiere me muero, ajá, que disfruté. Porque muchas personas están detrás de eso y es como su forma de siempre medirse. O no sé si lo podemos decir de una manera muy... O sea, es la manera en la que cumplo ese capricho. Pero ¿no te parece irónico que paguemos un mes de arriendo y no sabemos si nos vamos a morir el día siguiente? ¿Y los 25 días qué? ¿Me lo dan en velas o qué? Tal cual. Entonces yo pienso de que, sí, o sea, también hay que dejarse también, pues, yo te soy sincero, como te digo, yo viví un tiempo en el que yo, plata que me entraba, plata que salía de una, o sea, era un ping-pong ahí. Se demoraba la transacción. Tal cual, y compraba cosas que, como te digo, o sea, de eso, pero ahorita pienso en eso, o sea, y también soy de las personas que digo, si voy a invertir de una manera en la que sí me va a resultar tanto el negocio, tanto la inversión. Entonces también siento de que muchas veces, de esa manera en la que nos relacionamos con ese tipo de situaciones, nos ayudan a salir adelante. Y yo pienso de que ahorita andaste en el tema de gimnasio, como también para ir cerrando, pienso de que muchas personas vamos al gimnasio y no vemos los resultados físicos. Porque si yo llevo ya 3 años, muchas personas dicen, ¿por cuántos años llevas entrenando? Yo llevo 5, 4. Ah, pero tú no has cambiado. Yo no he cambiado quizás físicamente de pronto porque no voy como digo yo, al gimnasio a matarme, ni a inyectarme suplementos, ni nada. Sino que para mí el gimnasio me ha entrenado en situaciones
digamos, en las que yo, como dice la frase de Ignacio que voy, que me entreno para la vida, no me entreno para mostrarme en redes sociales como fitness y esas cosas. Entonces hay un sinfín de beneficios de ir a hacer gimnasio, sea donde sea, así sea que vayas a correr a la calle. Y pienso de que de esa manera hay muchos hábitos que ayudan muchísimo, y ya tú lo dijiste claro. Está en la manera en la que nosotros nos adaptamos a esos hábitos. Y yo me acuerdo que hay un libro que también se llama las 10X o el 10X, que era la exigencia que uno tiene que tener para crecer, para hacer. Y yo me acuerdo que en un diplomado que yo fui de fotografía, el fotógrafo de los top mundial, él decía, yo voy haciendo así como que, le decía, voy así, voy así. Y todo el mundo, él decía, al principio, la persona que está a mi lado va a decir como que este está loco. Después, a la persona le va a incomodar, este está todavía loco, me voy. Y así vas a incomodar a todo el mundo, pero ¿qué quiere decir él? Que tú estás haciéndolo a tu ritmo, tu proceso, y es la forma en la que tú estás avanzando. Entonces, él decía, yo toco mi tambor y el sonido puede molestar al que está a mi lado, y si esa persona se adapta, de verdad la considero un amigo y puedo considerarla una persona que va a estar conmigo a mi lado, pero es mi ritmo y es la forma en la que yo adapto la información o lo que leo y demás a lo que yo pues estoy contextualizado en ese sentido. Entonces, sí. Listo, te hago una pregunta, Jesús, así como si fuera alguien que nos está viendo y quisiera emprender. ¿Necesito grandes sumas de dinero para empezar mi emprendimiento? Sí, no mentira. En realidad, depende. No, en el sentido de que, bueno, muchas personas, ya, bueno, y lo tocamos desde muchos ámbitos, pero primero es que tengas clarísimo que hacia dónde quieres ir. Como digo, como lo decimos nosotros, saca todas esas ideas en un papel. Exacto. Como te digo, no veas si es viable o no en estos momentos porque no vas a saberlo. Yo lo primero que te digo es cómo, porque bueno, aquí entramos en algo interesante que es el producto mínimo viable, que tampoco hay que tener el súper, la cantidad extraordinaria de dinero, pero ¿cuál es? Yo siempre lo cambié un poquito gracias a un podcast que escuché, que él decía, que la muchacha decía, no necesariamente siempre tienes que sacar con el producto mínimo viable porque vas a siempre estar como que en lo peor que puedes sacar. Exacto. Yo lo cambio como que el producto, o sea, no mínimo, sino el que tengas la capacidad tú de hacer. Si tú tienes la capacidad de hacer, no sé, una bebida energizante, lo que sea, con un buen, porque tienes un amigo, porque tienes, o sea, no necesariamente tienes dinero, sino tienes relaciones, porque yo siempre he dicho, para emprender se necesita una pirámide, una mesa de 4 patas, dinero, porque sí se necesita un poco de capital, hay que ser Sí, sincero. es cierto, es real. Contactos, experiencia y habilidades. Entonces, si la suma de esas 4 te ayuda a crear tu negocio y tu producto sin necesidad de ser lo mínimo, sino un producto bueno y que solucione las necesidades de tu cliente, adelante. Como te digo, no tiene que ser la suma de unos 100, 200 millones, sino que tiene que ser una suma que tú consideres de que tu producto va a valer la pena en la calidad. Porque aquí también hay algo que ahí pelea mucho la calidad, cantidad y demás, pero yo siempre he dicho, vale más hacer algo bien, poquito, pero bien hecho, y que esa persona te genere una recompra, a que estés haciendo un producto malo y que estés luchando por conseguir clientes nuevos, porque esa persona que probó tu producto no quiere saber ni siquiera de tu producto. Entonces, considero eso. Si la razón por la que quiero emprender es que estoy aburrido de mi trabajo, ¿te parece una buena manera de emprender? No, porque en realidad te vas a aburrir más afuera. No, mentira. En realidad, yo siento de que... Vas a llorar más. Sí. Aquí lo vemos, y lo he escuchado también en otro podcast que decía de que emprender puede ser tanto horizontal como vertical. Horizontal yo lo considero es un cambio drástico y vertical es emprender dentro de tu misma, por ejemplo, desde tu mismo
Nicho, por así sí, decirlo. O conocimiento o experiencia. exactamente, o dentro de la empresa, por ejemplo, tú puedes ir avanzando. Entonces yo creo que si estás aburrido de tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es conseguir algo que te apasione. No necesariamente, digamos, puede ser un emprendimiento y demás, pero yo considero que lo primero que tienes que hacer es como consolidarte mentalmente en qué quieres de tu vida, porque estar aburrido es en cierta manera una manera, yo lo pienso de que es una manera sencilla de decir que estás cansado o agotado de hacer lo que haces. Eh, entonces creo que no es la manera porque, como lo vimos de un principio, te vas a frustrar y vas a querer resultados inmediatos de algo que no sabes en cuánto tiempo vas a sacar algo positivo. Necesito leerme los 5 hábitos atómicos para poder emprender. Yo siempre he dicho, eh, el libro que te lees hoy no va a cambiar tu vida hoy. O sea, porque yo me leo un libro y me lo pueda leer en un día, ya mañana no voy a ser diferente. Porque Claro. te suma tantas cosas de ese autor, porque en realidad el autor sí buscó referencias y demás, que aplicarlo a tu vida te puede llevar un cierto tiempo. Yo siempre he dicho, leerse un libro, uno lo que máximo puede sacar son, considero yo, aplicables en un mes, 3, 4 lecciones que tú puedas aplicar constante y que se vuelvan un hábito. Pienso de que esa manera es la forma en la que uno puede ir avanzando. O sea que básicamente se vuelve esto un viaje, y hablo de un viaje literalmente viajando, porque es un proceso de viaje, en el que realmente lo que dicta la pauta eres tú. Porque siento que a eso nos llevó la conversación. Independientemente de lo que usted quiera montar, el activo más importante debe ser usted, cómo se siente, de qué manera hacerlo para evitar precisamente lo que usualmente pasa, la frustración, el fracaso, la tristeza, y me devuelvo aún peor a mi vida laboral, porque realmente es lo que termina pasando, ¿no? En el proceso de frustración. Y creo que es el ánimo con el que creamos este espacio. Queremos desde nuestros procesos, ya más adelante con más personas, si seguimos este camino. Y si no, con una sola persona que se identifique, que esto le sirva, que se inspire, por así decirlo, con lo que nosotros hemos hecho, y el día de mañana pueda decir, también lo logré, sé que no fue fácil, lo hice, pensaba esto y ustedes me ayudaron a entender que no es tan así. Eso va a tener el resultado que nosotros esperamos que tenga, porque es un espacio en el que queremos sencillamente evitar errores que nos han costado demasiado, ¿no? Ya sea lágrimas, al empresario sus errores le cuestan dinero. Eso no le cuesta más nada. Le cuesta dinero, y es lo que queremos evitar, ¿no? También un proceso en el que hoy en día mucha gente te vende ideas supremamente fáciles. Es súper fácil hacer un video. ¿Quieres emprender con nosotros desde 350,000 pesos mensuales y ganar hasta 2 millones? O sea, matemática básica del colegio, como tú le dices, no dan las cuentas. Pero es lo que nos están tratando de vender, y este espacio queremos crearlo precisamente para romper todo eso que no nos deja avanzar, que nos engaña y sobre todo que nos limita, ¿no? Y tratar de hacerlo de una manera que sea muy estructurada, amigos, y bien hecho, ¿no? Al final del día, porque es que esto no tiene que ser un proceso de un calvario. O sea, ¿por qué tenemos que volver el hecho de crear? Porque al fin y al cabo el emprendimiento, una empresa, es un proceso de creación. ¿Por qué tenemos que volver el proceso de crear algo malo? Y te cuento algo muy personal. Uno como empresario todo el tiempo tiene que estar rompiendo los límites. Yo durante muchos años no creé contenido de ningún tipo, ni siquiera mis propias historias, porque tenía un conflicto con cómo se escuchaba mi voz en aparatos electrónicos, Ok. ¿sabes? Y hoy estar aquí tratando de emprender esto, porque estos no son ni siquiera videos, historias ni nada, literalmente estamos hablando de nuestros procesos, es invitar a la gente a entender en qué parte puedo y quiero estar, ¿no? Porque es que últimamente estamos viendo la solución de todo trabajo al emprendimiento. De hecho, la otra vez en Facebook peleé y yo le mostraba a mis amigos, porque no entiendo en qué momento se volvió esto una guerra innecesaria.
cuando estábamos en todo este proceso del salario mínimo, no vamos a entrar a debatir aquí si el salario mínimo es bueno, es malo o nada. El contexto de lo que les voy a contar es que había una persona que decía, yo estoy empezando en mi empresa, tengo 5 empleados, no voy a poder pagar un recargo nocturno de esta manera, que es apenas natural. Un empleado de día cuesta 2.900.000 pesos con todo lo que hay que pagar de prestaciones sociales y demás. Pues probablemente si tengo un asadero de pollo que trabaje de 5 de la mañana, haciendo cuentas, es un poco retador. Y abajo le decía a alguien, es que usted no tiene una empresa, usted tiene un cuchitril. Y yo decía, ¿en qué momento nos volvimos una guerra corporativa? ¿En qué momento el empleado ve al empleador? Y probablemente habrá muchas respuestas de eso aquí, y se vale, y está un montón. Leerás comentarios. Pero siento que hay una manera muy diferente de hacerlo. Por lo menos yo con mi antigua empresa para la que yo trabajaba, siento un profundo agradecimiento independientemente de lo que sea, porque le aprendí un montón. Porque si bien a usted no le hace sentir supremamente bien quizás el proceso de salario, Colombia no es que tenga los salarios más competitivos del mundo, menos las ciudades de la costa. Por eso hay muchas personas que se van al interior del país a buscar trabajo. Pero algo debe dejarte, te cambia la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Eso es como los memes que ves por ahí de personas que trabajan en servicio al cliente y dicen, es que tú nunca vas a entender lo que es servicio al cliente hasta que no trabajes en él. Bueno, así pasa igual, siento yo que en ese sentido de la vida y no siempre la respuesta es la que nos vende las redes sociales. Usted puede ser un muy buen emprendedor dentro de su trabajo. ¿Cómo paso yo de vendedor a gerente? Por ejemplo, eso es emprender de una manera bárbara. Eso es emprender dentro de una estructura corporativa ya organizada y usted va en el medio abriéndose camino. Es que emprender es eso, es volverte del vendedor, el todólogo que tú dices, a el empresario que gerencia y hace seguimiento. Entonces, ¿cómo me vuelvo yo del vendedor o todólogo de mi empresa a gerente o CEO de mi propia marca? ¿Sabes? El emprendimiento no es simplemente montar algo tuyo. Tú también puedes emprender dentro de tu empresa. Y queremos darle una luz dentro de nuestros conocimientos, experiencia y uno que otro chasco, ¿no? Que nos ha pasado. Tal cual. Y sí, como lo dijiste desde un principio, romper esas creencias, porque muchas veces se vuelven creencias, como dicen los psicólogos, creencias limitantes, de que yo no puedo, yo lo intenté y no funcionó, yo hice X y Y y no me funcionó. Es eso, o sea, decirte de una manera, desde nuestra experiencia y exactamente real, de que emprender y crear empresa muchas veces son dos cosas diferentes. Porque crear empresa, te lo digo, puede ser tan fácil como me llegó un producto que me gustó y creé mi empresa y me fui. Pero emprender es, yo creo que, o sea, la palabra como tal muchas veces se ha mal utilizado. Porque siento de que emprender es desear algo y lograrlo y escalarlo de una manera en la que... Y no solamente quedarte ahí. Porque, vuelvo y te digo, un empresario que creó su empresa, le funcionó y ahí se quedó. Y siguió siendo empresario. Pero emprendedor es la persona que creó su empresa y, pero a mí también me gusta sobre la comida, voy a emprender sobre la comida. Y empieza a diversificarla, ¿verdad? Diversificar y escala a diferentes productos y nichos. Entonces yo creo que va a ser un espacio en el que, vuelvo y te digo, sería genial ver a una persona que no, yo vi su primer video que todavía estaban empezando a hoy y me motivó a crear un producto, a crear mi empresa. Sería súper genial ver a esas personas de pronto en estos espacios. Y bueno, también abrirle ese espacio de debate en los comentarios en los que de pronto tengan experiencias o situaciones en las que también quieren motivar de una manera u otra a esas personas que también lo están leyendo, porque siempre lo he dicho, o sea, el contexto es muy diferente para cada uno y cada uno va a tomar esa frase, esa palabrita y la va a hacer una introspección y va a proyectarla de una manera muy positiva. Esperamos que sea así en su vida, en su negocio, en sus productos. Bienvenidos amigos a este primer capítulo y esperamos pues que sean muchos más. Esperamos también tener muchos invitados más por acá que también nos cuenten desde su perspectiva y su óptica todo lo que es emprender, todo lo que es crear empresas
Y también de pronto, no necesariamente empresarios o emprendedores, sino también personas que gerencian o están detrás de un puesto no bueno o no vamos a calificarlo, pero que ven a diario lo que Situaciones, es situaciones exactamente. retos. Y lo ideal sería como que generar esa conversación amena en la que la persona cuente sus anécdotas y también cuente de una manera u otra cómo ha superado todo eso lo que se propone. No te vamos a enseñar cómo se hace una empresa, pero te enseñaremos que sí se puede. Sí, tal cual. Y también es exactamente eso, que no creemos, no que queremos creernos los que saben todo, sino solamente es contarlo y bueno, ojalá ayudar a alguien de una manera u otra desde esta silla, desde estos micrófonos. Entonces, bueno, esperamos que sea de su agrado y que bueno, que nos apoyen compartiéndolo con alguna personita que también le interesa este mundo del emprendimiento y empresa. Así es. Gracias, amigos. Nos vemos pronto.